Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Arrancamos de vuelta una nueva edición en este ciclo de conferencias magistrales denominado Los gremios empresariales protagonistas del desarrollo nacional, una iniciativa de la Unión Industrial Paraguaya por sus 85 años de vida institucional que lo desarrolla gracias al apoyo de la Fundación CEPROCAL y también de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí es muy importante reiterar que la Organización Internacional del Trabajo está desarrollando realmente un trabajo impresionante, tanto a nivel nacional como a nivel regional, buscando abordar temas de gran relevancia para el desarrollo de nuestros países, donde por supuesto los gremios empresariales tienen un protagonismo muy especial. Y si hablamos de desarrollo, por supuesto, no podemos dejar de mencionar y poder contextualizarnos. ¿Dónde nos encontramos en este momento? ¿Cuál es el contexto que nos toca vivir? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos estamos desempeñando en el medio de un escenario mundial marcado por muchos episodios que van dejando sin lugar a dudas muchas secuelas? Por eso hoy en este ciclo de conferencias magistrales contaremos con la participación de una gran personalidad que ya está conectado con nosotros desde la hermana República Oriental del Uruguay. En contados minutos ya lo vamos a estar presentando. Antes quiero recordarles que este ciclo continúa en 2 episodios más. El 20 de octubre con la participación de Josep Piqué desde España y el próximo 29 de octubre un importante panel dirigido por el señor Álvaro Uribe desde Colombia. Ya les invitamos a que se vayan registrando y vayan interiorizándose a través de nuestra página web www.uip.org.pi para que puedan ir registrándose a estos 2 paneles que nos quedan. Quiero hacer también un agradecimiento muy especial. Se encuentran con nosotros conectados varios embajadores, tanto aquí del país como del extranjero. Agradecerles esta conexión a este evento. Y ahora sí, vamos adentrándonos a nuestro tema del día de hoy. Ya nos acompañan aquí en piso desde la sede de la Unión Industrial Paraguaya el presidente de la UIP, don Enrique Duarte, igualmente el señor Carlos Mateo Valmeli, asesor de la Unión Industrial Paraguaya. Ellas están más que listos para presentar a nuestro invitado de hoy. Pero antes, quiero comentarles también la dinámica que vamos a tener durante esta presentación, invitarles a todos los participantes que en la medida que tengan dudas o consultas sobre esta presentación de nuestro invitado de la tarde, pueden hacerlo a través del chat de la plataforma. Pueden ir ahí comentando y realizando sus consultas que al finalizar nuestros moderadores se encargarán de acercar a nuestro panelista. Bien, arrancamos entonces, don Enrique Duarte y don Carlos Mateo Valmeli. Buenas tardes, bienvenidos y adelante, por favor. Buenas tardes, queridas amigas y amigos, queridos miembros del cuerpo diplomático y empresarios en general. Estamos acá reunidos ante una iniciativa de la cual forman parte la Unión Industrial Paraguaya, la Fundación CEPROCAL, Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, y la Organización Internacional del Trabajo. En el marco de los 85 años de lo que lleva la UIP de vida institucional, quisimos tener una serie de conferencias magistrales, buscando reencauzar lo que es la dirigencia gremial y, por qué no, la dirigencia empresarial, buscando nuevos horizontes, buscando nuevas ideas, generando nuevos criterios, nuevas estrategias que nos ayuden a poder hoy trabajar en este mundo y en este momento tan especial en que vive todo el planeta. Esto lo estamos haciendo posible gracias a la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes saben, están presentes en más de 187 países que ayudan al desarrollo del trabajo formal, al desarrollo del trabajo, pero con criterio social,
que busca fortalecer el diálogo, sobre todo el diálogo también entre la clase trabajadora y la clase empleadora. Quiero recordar que con la Organización Internacional del Trabajo tenemos un trabajo bastante fecundo. Trabajamos mucho por el trabajo formal, por el empleo formal. Tenemos un proyecto que se llama Centro de MIPYME Cumple del Paraguay, a través del cual aceleramos empresas, las ayudamos en marketing, en finanzas, en formalización tributaria, en formalización laboral, y hoy, mediante este proyecto, estamos acelerando a más de 200 empresas. Yo no quiero dejar pasar este momento sin resaltar un poco la excelsa figura de nuestro conferencista hoy, el expresidente Sanguinetti, una persona ilustre que seguro estoy no solo nos honrará, sino que también dará una exposición magistral. Bueno, para mí es un grandísimo honor, un honor que no lo voy a olvidar nunca, tener la posibilidad de presentarle en este foro, en donde se reúne la juventud industrial, los industriales, la vocación, digamos, de un país que quiere diversificarse económicamente. En este foro de gente que trabaja, de gente que invierte en el país, para mí es un gran honor presentar a Julio María Sanguinetti. Con el presidente Sanguinetti me une una relación familiar, pero más allá de la relación familiar, del aprecio a Marta, a su señora, a Julio Luis, a Julio Eduardo y ahora a Julio León, que es, digamos, el Sanguinetti paraguayo. Quiero destacar algunos elementos de la biografía de Sanguinetti que lo convierten en un hombre muy singular. Sanguinetti es un político de raza, es un político que fue parlamentario, fue diputado, fue senador, fue ministro de Educación, fue ministro de Industria, fue 2 veces presidente de la República Oriental del Uruguay, una en un periodo de transición, el periodo más difícil de recuperación democrática, el otro fue el periodo de las reformas económicas, y aparte de eso combina su perfil político con una inmensa cantidad de actividades. Sanguinetti es un conferencista de talla universal, es un orgullo no solamente para Uruguay, Sanguinetti es un orgullo para la región, porque es un político que escribe de cultura, escribe de arte plástica, tiene una sensibilidad artística, pero sin embargo es un hombre de acción política, es un hombre que lucha y luchó por el poder político, es un hombre que sigue siendo secretario político del Partido Colorado en Uruguay. Sanguinetti es el polemista, reúne la cualidad del retórico, del orador, esa virtud griega de la retórica, y tiene otra gran virtud, es un gran escritor, pero es un escritor no solamente de periodista, es un gran ensayista, es un hombre que ha escrito sobre temas políticos, es un hombre que tiene un libro autobiográfico sobre los retratos, es un libro que tiene un análisis menudo, desmenuzado de por qué cayó la democracia en el Uruguay. Es un hombre que permanentemente está enriqueciendo el debate público en el diario El País de España, La Nación de la Argentina y en los medios de prensa uruguayos. En esta última pandemia, o en esta pandemia que todavía la seguimos viviendo, lo que nos vimos todos obligados a recluirnos, Sanguinetti tuvo una participación increíble en medios de comunicación y se ha destacado por aportar en un momento tan oscuro, tan sombrío de esta situación sanitaria, como siempre lo que le ha caracterizado ahora es luz, ideas, imaginación, para saber revertir las situaciones que aparenta ser determinantes y definitivas. Sanguinetti es un hombre que con su pensamiento, con su retórica, con su acción,
siempre creo que ha marcado un norte. Por eso, presidente Julio María Sanguinetti, él sabe que yo lo admiro, yo lo quiero, y en mi condición de político, yo siempre lo he tomado a él como un ejemplo. Pertenecen a una época de políticos que lastimosamente la región ya no tiene. Cuando hablamos de Sanguinetti, hablamos de Alfonsín. Cuando hablamos de Alfonsín, hablamos de don Patricio Aylwin y una pleyade de políticos que lastimosamente hoy están caducos en la realidad. Presidente, un placer de tenerte en Paraguay. Una vez más, con el cariño y la admiración de siempre, no solo al mío, sino de toda la gente que está viendo este conversatorio. Al revés, querido Carlos, muchas gracias por esta abrumadora presentación que, como todos los presentes habrán visto, está teñida de amistad, teñida de subjetividad, de modo que no se lo crean demasiado. Muchas gracias a la Cámara Industrial paraguaya, en fin, con tantos afectos y sentimientos con el país. De modo que vamos a dar nuestra visión general, un pantallazo, y luego esperamos que a través de esos chats y Carlos Mateo, que va a moderar, creo, nos traslade un poco esas inquietudes de la gente, que podamos tratar de reflexionar sobre ellas. Bueno, yo diría que el gran escenario que tenemos que tener presente, o la gran pregunta es, nuestra América Latina y nuestra región, ¿somos realmente conscientes de que estamos en un tiempo histórico nuevo? ¿Estamos actuando realmente bajo la idea y la impresión de que ha habido una mutación histórica y que ya no estamos en los tiempos en que nos formamos? Tenemos claro lo que significa este cambio de circunstancias. Tenemos claro lo que representa que ha cambiado la riqueza, que ha cambiado los modos de producción, que ha cambiado los modos de comunicarnos entre nosotros, que ha cambiado la convivencia humana. Esto me parece que es el gran enfoque y el gran tema, porque no hay duda que estamos en un tiempo en que por alguna causa, que no es casual ni circunstancial, si miramos cuáles son las grandes fortunas del mundo, ya no son ni los fabricantes de automóviles ni los banqueros, ya no son ni la familia Ford ni la familia Rockefeller, ni sus herederos. Son estos jóvenes, estos Zuckerberg, estos Bill Gates, que han generado y representan este nuevo mundo que se nos vino encima. El futuro ya no es lo que era, decía Paul Valéry, y tanto lo hemos repetido en estos últimos años. El futuro ya no es lo que era. Lo que imaginamos como futuro hace 30 años, hace 50, hoy es muy distinto. Hoy estamos en otro mundo muy diferente. Entonces, como decimos, la riqueza ya no es la misma. Importa más el know-how, la patente, que la producción misma. Esto nos desafía. Está muy claro que la competitividad hoy es un fenómeno muy complejo, que no solo está referido a los tipos de cambio y a los valores de salario, sino que hoy la competitividad es la resultancia y la sumatoria de lo que un país ofrece o de lo que un país significa en lo económico, en lo impositivo, en la seguridad jurídica que ofrece, en la estabilidad política que puede aportar. Entonces, estamos ante un cambio además geopolítico impresionante. Han cambiado los balances de la economía mundial. Hoy tenemos un Oriente que ha crecido, un Oriente que ha crecido en fuerza, una Europa que sigue siendo una fantástica expresión de cultura, que es nuestra cultura, de allí venimos, pero que hoy ya no tiene el peso político que tuvo en otros tiempos.
en cuanto al protagonismo. El Atlántico se dio paso al Pacífico. Y para nosotros que somos atlánticos, bueno, esto no es una trivialidad, sino algo muy relevante. No es casual de que hoy Estados Unidos mire con preferencia hacia China, hacia la China continental, y que sienta que hay allí un enorme desafío científico, tecnológico, comercial y aún político, aunque personalmente no tengo una exacta visión sobre este tema del que expresa los Estados Unidos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque China hoy no es un país o una potencia que esté trasladando o intentando trasladar su modo de ideología política, como fue en cambio la Unión Soviética cuando fue dominante. Es decir, esta suerte de nueva guerra fría que se ha instalado entre Estados Unidos y China tiene otros ingredientes, porque ya no es una China queriendo exportar comunismo, porque es un híbrido extraño en que convive una concepción autoritaria de política de partido único, de control absoluto de la sociedad, con una economía de mercado que ha ido ganando espacios y que es lo que le ha permitido a China hoy competir con Estados Unidos en el terreno en que está compitiendo y tener a su vez en América Latina la presencia comercial que tiene. De modo que estos son cambios muy importantes. Han cambiado los balances geopolíticos, han cambiado los modos de producción, han cambiado también los modos de comunicarnos. Entonces, esto ha alterado todos los aspectos de nuestra vida. La propia democracia no ha salido indemne de este proceso. ¿Por qué hoy vemos tantos populismos? ¿Por qué hoy vemos tantas apariciones o irrupciones de partidos extremos, a veces de derecha, a veces de izquierda? Pero tanto izquierda o derecha pueden ser ropajes más o menos ficticios, porque lo que importa en cambio es la metodología por la cual actúan. ¿Qué son estos fenómenos populistas? Bueno, es la irrupción adentro de la formalidad democrática de movimientos que instalan desde el gobierno una presidencia mesiánica que está más allá de las instituciones, que usa la herramienta instrumental del Estado para sostener su poder y desarrollar su poder, y que se instala desde una infralegalidad, diría yo, porque la legitimidad de origen, que normalmente tienen desde una elección, luego se va desconociendo en el ejercicio del poder, de modo que la legitimidad de origen no se expresa luego tan claramente en esa legitimidad de ejercicio. Hay casos en los cuales esto termina en la peor de las circunstancias. El caso del chavismo venezolano. Irrumpió adentro de la democracia, irrumpió con un líder popular, emanó de las urnas este líder, pese que antes había intentado por las armas un golpe de Estado, y luego fue amnistiado, y esa generosidad del sistema político no le impidió, digamos, luego abusar de él. Pero el hecho es que lo que era, vuelvo a decir, una legitimidad de origen, fue luego vaciándose de contenido. Y eso es una característica del sistema político. En el caso, la institucionalidad venezolana no resistió y ha terminado en una dictadura. Un ejemplo, si se quiere, contrario, por la resultancia, es el de Trump. Trump es un típico líder populista. ¿Por qué? Porque se expresa personalmente, porque explota prejuicios, porque busca la emoción,
porque busca el prejuicio, no busca la razón, se instala más allá de las instituciones, actúa de un modo absolutamente personal, no respeta a los adversarios, eso es típico del líder populista, como también lo es la construcción del enemigo. En este caso, de entrada fueron los pobres inmigrantes mexicanos. Sin embargo, Trump no transformó el régimen. Y esto es lo más importante. La institucionalidad norteamericana prevaleció. La institucionalidad fue más fuerte que esa irrupción de esta metodología populista. Ella, sin embargo, terminó con aquella escenificación grotesca de la ocupación del Congreso por una turba alentada desde la altura, ¿no? Que fue aquel espectáculo tan triste, lamentable, grotesco, repito la palabra, con que percibimos. Sin embargo, la institucionalidad norteamericana se preservó. La institucionalidad norteamericana es, digamos, la expresión de cómo esa institucionalidad es lo que por encima de todo tenemos que tratar de defender. Y eso tiene una proyección no solo político-institucional, sino también económica y también social. Nuestros países no pueden imaginar un desarrollo así con la inversión. Inversión nacional, inversión extranjera. Y esa inversión solo se hace cuando hay confianza. La inversión es un matrimonio con el país. A veces es el matrimonio de los de la familia. A veces es el matrimonio de los que vienen de afuera. Pero es fundamental esa credibilidad institucional, ese clima de legalidad sin el cual nadie arriesga el capital. Y eso es imprescindible si lo estamos pensando en términos de desarrollo económico y de desarrollo social. Sin inversión no hay un empleo. Sin inversión no hay crecimiento económico. ¿Basta con el crecimiento económico? No. Es necesario además protección social. Es necesario además otros ingredientes. Pero sin el crecimiento no hay nada de lo otro. De modo que es muy importante todo lo que vemos desde el ángulo político, desde el geopolítico y desde el político propiamente dicho en nuestras naciones. Y allí, mirando un panorama de nuestra América Latina, tenemos algunas situaciones muy complejas. Desde ya dictaduras, desgraciadamente. No hablemos ya del caso histórico de Cuba, pero señalemos Venezuela, que hemos hablado, Nicaragua, que hemos hablado. Y también vemos otras circunstancias, que si bien no son tan dramáticas o no son tan anormales, revelan también fragilidades de la democracia. El caso de Perú, por ejemplo, que ha tenido, ha visto la caída de sus partidos y la fragilidad que han mostrado. El caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador en otro momento, hoy más sólido. Y luego tenemos otros fenómenos que han irrumpido y que son realmente dignos de una meditación. Y es cómo se han generado un clima de protestas, un clima de revuelta muy peligroso. Lo hemos visto en Colombia hace poco, lo hemos visto en Chile. Colombia es un país estable, es un país de legalidad. Ustedes anuncian a nuestro amigo el presidente Álvaro Uribe, por ejemplo, en las próximas semanas. En fin, es un país democrático, sin ninguna duda. Ni siquiera fue un país que cayó en las dictaduras militares en los tiempos en que América Latina, en los años 60, 70, mejor dicho, más bien, estaba bajo dictaduras militares, en fin. Sin embargo, ha vivido un clima de revuelta últimamente. El caso de Chile es aún más emblemático. Estamos hablando del país que era el modelo que mirábamos todos en los últimos años.
en todos nuestros seminarios, en todas nuestras conferencias, en las preguntas por las que me van a hacer ustedes, decía, bueno, Chile parecía ser la expresión muy importante de un país que había logrado mantener el ritmo económico que venía de la época de la dictadura, con unas reformas liberales que habían atraído grandes inversiones y un clima de crecimiento, y luego una democracia que había logrado preservar ese clima de crecimiento, preservar ese clima de inversión que había fluido de Chile, pero al mismo tiempo hacerlo en un clima de democracia y a su vez desarrollando otros aspectos sociales que tenían que desarrollarse y que eran las desigualdades inherentes a estos procesos vertiginosos de crecimiento dentro del mercado libre. Y bien, empezaron las protestas ya en la época de la doctora Bachelet, la educación, luego pasó, y luego ahora hemos tenido en los gobiernos, en esta etapa del actual presidente, un clima de protesta. Por la educación empezó, no era él el responsable, ¿no? Pero, o este gobierno, no era el presidente Piñera, pero veníamos de gobiernos de una concertación, de centro-izquierda, presidentes de izquierda como el Ricardo Lago, la doctora Bachelet, socialistas, o demócratas cristianos de centro, como fue el presidente Elwin, o como fue más tarde el presidente Eduardo Frei. Es decir, estamos en un país en el cual todo eso lo veíamos como un gran éxito. Sin embargo, apareció el malestar. Uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto malestar si hay crecimiento? Bueno, y ahí vamos a una de las características de nuestro tiempo. ¿Y cuáles son esas características? De las cuales hablábamos recién. Sí, ha habido crecimiento, sin duda, en todos nuestros países lo ha habido. Paraguay ha tenido un crecimiento incuestionable en los últimos años también, felizmente. Pero ¿qué es lo que ha pasado en todo este hemisferio nuestro y aún en otros países europeos desarrollados? Bueno, han pasado muchas cosas. La primera es que ese ciudadano contemporáneo no es solo un ciudadano, o sea, un titular de derechos y obligaciones dentro de un sistema político. Es también un consumidor en un mundo de consumo. Y el consumo, que es notable como factor democratizador, esto no se suele decir, porque se habla del consumismo como de una enfermedad tremenda, que lo es una patología. No se puede confundir la embriaguez con una buena copa de vino. Bueno, el consumo es lo que le ha permitido a la familia tener más confort, a la construcción de la clase media nacer. La clase media es hija de la sociedad de consumo, porque hoy está a su acceso lo que antes era el patrimonio exclusivo de los ricos. Pero sin embargo, este crecimiento y esta expansión genera constantemente nuevas necesidades, todo el tiempo. Estamos queriendo tener el último teléfono celular. Es más caro que el anterior. Bueno, sí, nos desafía. Y no lo queremos tener solo nosotros. Lo quieren tener nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Entonces, se genera una satisfacción e insatisfacción constantes. Se vive más, se vive mejor, pero se vive en una situación de constante evolución y reclamo. Segunda visión. Este ciudadano consumidor es también un ciudadano contribuyente. O sea que es un pagador de impuestos, normalmente cuestionador. No es Paraguay uno de los países donde más pese las contribuciones impositivas comparado con nosotros, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, con Uruguay.
a una Argentina, donde el peso impositivo es mucho mayor. Pero lo que ocurre es que ese contribuyente quejoso se olvida de que esos impuestos han sido la consecuencia de sus propios reclamos. Reclamos sociales, reclamos en la seguridad social, reclamos en la sanidad, reclamos en la pandemia, reclamos en fin, en los beneficios sociales, reclamos en todas esas dimensiones, que inevitablemente llevan a mayores contribuciones. Pero luego que está la contribución, está también ese reclamo. En tercer lugar, podemos hablar de una situación que es también universal y que hace muy particularmente las preocupaciones de ustedes que están trabajando con OIT, y que es el empleo. Hoy a ese ciudadano contribuyente y consumidor también es un trabajador. Tenemos categoría o menos categoría, pero un trabajador. Un trabajador que se le mueve el piso, porque la dinámica de la economía va generando una acelerada obsolescencia de empleos que van desapareciendo, porque la automatización, la robotización, la inteligencia artificial que asoma ya, lo va generando. Basta ver nomás el teletrabajo, que era una cosa marginal, y en un año nos saltamos 10 años cuando la pandemia, y el teletrabajo pasó a instalarse ya en los hábitos laborales de todo el mundo. Es decir, y esto alguna gente lo asume como facilidad y otra con menos, como todos los elementos de la digitalización. Algunos más jóvenes lo asumen mucho más fácilmente y otros más maduros lo asumen con más dificultades. Lo hemos vivido todos. Yo soy un viejo periodista que cuando entré la primera vez en la redacción de mi diario me encontraba con que mi director, un ilustre periodista, escribía a mano, ¿no? Porque todavía no se había adaptado a la máquina de escribir. Y nosotros éramos los chicos de las academias y escribíamos al tacto nuestras 90 palabras por minuto, ¿no? Bueno, y después se nos vino la máquina eléctrica y después la electrónica y después pasamos a la computación y ya fue todo distinto y el corrector de los diarios pasó a un segundo plano y así sucesivamente. Entonces, todo esto está generando desasosiegos, indudables desasosiegos. Ya el empleo para toda la vida es cada vez más cuestionado. En los tiempos de la sociedad industrial tradicional, bueno, la gente entraba a una gran empresa y era para siempre. Y hoy ya no es así. Hay una mucho mayor movilidad. Y vuelvo a decir, ya está en el horizonte, la OIT ha hecho estudios muy buenos sobre eso, demostrativos de la enorme cantidad de empleos que hoy están amenazados por las máquinas, por la automatización, por la robotización, por la inteligencia artificial. Entonces, estos son desafíos muy fuertes. A lo cual le vamos a añadir un tema de tipo político para ir un poco redondeando este flash sobre nuestro mundo, que es las redes sociales. Las redes sociales que todos festejábamos con entusiasmo cuando aparecieron. Qué maravilla cómo nos comunicamos, qué fácil esto, qué lindo todo. Han terminado siendo un factor de perturbación de la propia vida democrática. Porque el ciudadano, ese mismo ciudadano que hablamos hace un rato, ahora no siente tan necesario los partidos políticos o hasta las iglesias, porque él se comunica, él se representa a sí mismo. Él escribe un Facebook, o manda o escribe un Twitter, y él cree que está participando del debate, y uno se encuentra con un amigo
nos pasa a cada momento. Le dicen, no, ¿no sabe lo que le dije al gobierno? Ah, muy bien, estuviste con el presidente. No, le escribí un Facebook anoche. Bueno, tu presidente no durmió entonces. Es decir, es una ilusión óptica la de creer que se está siendo parte del debate e influyendo en él a través de esas redes. Y esas redes son un aluvión, digamos, cloacal, porque ahí se recoge todo lo que viene, lo bueno, lo regular, lo malo, los desechos. Y entonces eso ha perturbado enormemente la vida democrática, porque eso ha debilitado el concepto de representación. Todo lo cual nos va dejando algunas moralejas muy importantes. Primera, el cuidado de la institucionalidad. El único antídoto para los populismos es cuidar la institucionalidad, cuidar la legalidad. Una segunda cosa muy importante también es velar por los partidos, los que todavía los tenemos, por suerte. Paraguay los tiene, por suerte. Uruguay los tiene, por suerte. Otros países, menos. Es más, otros grandes países tienen sus partidos históricos, pero estos han ido fraccionando. Y a los partidos de centro le han aparecido voces de derecha muy fuertes, como pasa en España, en Alemania, en todos lados. O a la izquierda le han aparecido partidos ecologistas, por ejemplo, partidos verdes. Vean ustedes Alemania. ¿Quién puede dudar que la señora Merkel ha sido el estadista europeo más importante en los últimos 20 años? Sin duda. Sin embargo, ustedes ven, su partido no ganó la elección. El que ganó apenas llegó al 30%. Y ha tenido ahora que armar una coalición semáforo, como dicen ellos. Porque está el rojo, el verde y el amarillo, ¿no? Es decir, los socialdemócratas, los liberales y los ecologistas. Y eso es el gobierno de Alemania, que ustedes ven qué trabajosamente se ha podido armar. Y eso baja en la gobernabilidad. En el caso de ellos, en un sistema parlamentarista, pero los nuestros son sistemas presidencialistas. Que el presidente está allí, pero luego se requiere también mayoría parlamentaria para funcionar. De modo que el cuidado de la institucionalidad, el cuidado de los valores de la racionalidad, el cuidado hasta del periodismo, porque las redes no tienen editor. Las redes no es periodismo, como a veces la gente dice, dicen las redes. ¿Qué son las redes? Bueno, en mi viejo tiempo, desde que comencé a hacer política, se decía, dice la calle. Bueno, ¿qué calle? Porque yo vivo en una calle y en la otra calle dicen lo contrario. Pero en aquella época dice la calle. Ahora se dice, dicen las redes. ¿Qué redes? Las redes dicen sobre el mismo tema todas las variables posibles. Es decir, que todo esto termina en un ejercicio de racionalidad muy importante. Y el cuidado de la institucionalidad, el cuidado de la legalidad, el cuidado de la formalidad, como ustedes recién señalaban, presidente, en el terreno laboral son tan importantes, tan fundamentales. Estos son los cuidados y los desafíos. Y todo esto termina en un desafío superior, la educación. Allí estará la clave de los próximos años. Si no formamos una nueva generación para estas nuevas modalidades de empleo, para esta nueva sociedad, para esta sociedad del conocimiento, para esta sociedad de la información, para esta sociedad del espectáculo, si no formamos ciudadanos para esa sociedad, vamos a quedar en el andén viendo cómo el ferrocarril pasó sin llevarnos. Y ahí está el gran desafío que todos nuestros países tienen. No solo en la alfabetización, no solo en la formación media, sino también en la formación universitaria. La educación es el gran factor de adaptación a los tiempos. Y es un desafío que tenemos abierto todos nuestros países. Lo tiene Uruguay, lo tiene Argentina,
lo tiene Brasil, lo tiene Paraguay, lo tienen los países europeos, que sienten que les cuesta competir con Estados Unidos y mucho más con el Oriente. Entonces, en la educación está cifrada la fundación de la República, el sostén de los valores republicanos, y está también allí, incuestionablemente, las capacidades imprescindibles para el desarrollo que anhelamos. Me quedo por acá agradeciéndoles la atención y confiando en que aparezcan algunas preguntas que nos permitan llenar los agujeros que han quedado en esta exposición. Así que muchas gracias para empezar. Muchas gracias, presidente. Aquí creo el presidente de la Unión Industrial le quiere dirigir una pregunta. Antes que nada, presidente, gracias por tan sabias palabras. En un vuelo rasante hicimos un poquito un resumen de lo que está pasando, de que los nuevos tiempos nos traen. Bueno, tenemos algunas inquietudes gremiales y nos gustaría conocer un poco su opinión al respecto, ¿verdad? Y vamos a tocar diversos aspectos. Durante la pandemia, todos sabemos que hubo un aumento importante de las demandas, ¿verdad? Y también los estados salieron a auxiliar. En la situación actual, ¿cuál considera usted que debería ser el comportamiento de aquí en adelante? ¿O seguimos expandiendo el gasto o volvemos a una disciplina fiscal rígida? Bueno, yo diría que pandemia. Pandemia nos desafió. Y para empezar, desafió al Estado. Porque los países con estados frágiles, caso Perú típico, digamos, han tenido muy malos resultados. Y eso creo que nos está hablando de la necesidad de un Estado mínimamente organizado, de un Estado con servicios de salud básicos, fundamentales, y yo creo que eso llegó para quedarse. Es decir, tenemos que entender que debemos estar preparados para esos fenómenos. Esto ha sido inesperado. Pensamos que la pandemia era una cosa de la historia. Se hablaba de la gripe asiática, de la gripe española, luego de la Primera Guerra Mundial. Pasados 100 años, en el 18, 19. Sin embargo, creo que hoy lo hemos sufrido. Y creo que ahí hay un elemento muy importante. Es decir, tenemos que incorporar a nuestras preocupaciones sociales y a nuestros servicios sociales, incorporar esta variante de salud como un elemento muy incuestionable. Una segunda visión, y es que esta pandemia también ha generado en muchos países, llamémosle, un cierto exceso de autoridad del Estado. Es decir, nuestro presidente ha definido, en nuestro caso, lo que él llamaba libertad responsable. Ha apelado a la libertad responsable. En otros países, Argentina, por ejemplo, se ha discutido muchísimo sobre los límites excesivos o no del Estado. No estoy juzgando al gobierno, estoy señalando una realidad. Se ha discutido muchísimo. Sobre eso nos dicen que abusó, otros dicen que no, no importa. ¿Por qué? Porque las cuarentenas han sido muy largas, muy sostenidas, y eso ha dañado a la producción. Y ahora estamos saliendo de eso. El mundo está saliendo. Por suerte. Estamos hablando hoy de un mundo que está ya en un crecimiento del orden de 4%, 4x3, 4x9, según miramos al Banco Mundial o el Fondo Monetario. También estamos hablando de un crecimiento en nuestra América Latina, que es interesante, que es importante. O sea que se nos presenta un panorama un poco mejor. Pero tenemos que consolidar esto.
ahora estamos atravesando una situación muy curiosa y también paradójica. Fíjense lo que nos está pasando en la logística. Resulta que los fletes se han ido a las nubes porque faltan barcos y faltan contenedores. Y uno dice, ¿pero cómo faltan contenedores? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Cuando antes de la pandemia no estábamos funcionando normalmente. Y ahora resulta que faltan barcos y faltan contenedores. ¿Qué es esto? Bueno, es un cuello de botella inesperado que se ha producido como consecuencia de un hecho benéfico, que es la recuperación. Pero todo esto nos está indicando que esta incipiente recuperación la tenemos que ir acompañando con políticas adecuadas y acompasándolas a estos nuevos requerimientos. De modo que, más allá de las dificultades, creo que el pesimismo no debe ganarnos. Hemos logrado muchas cosas, han sobrevivido la mayoría de las empresas, otras sí, les ha costado sobrevivir, hay que acompañarlas, hay que ayudarlas, para eso está el Estado, para eso está el crédito, pero miro esta etapa como una etapa de razonable etapa de crecimiento económico y social. En la década del 80, cuando te tocó el primer mandato, 85-90, tu preocupación fue consolidar la democracia. La incertidumbre daba vueltas alrededor de que hay que consolidar la democracia y hay que evitar un retroceso de nuevo al autoritarismo, digamos, al leviatán autoritario. Hoy, sin embargo, vemos que las sociedades se han modernizado, pero gobernar, y dijiste en aquella frase Paul Valéry, el futuro no será el de siempre, no será el mismo, hablando de la incertidumbre y de la complejidad que en estos tiempos significa la función del gobierno. Vemos que en América hubieron, prepandemia, lo que vos llamaste un clima de revueltas. Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, donde reina la paz, digamos, de alguna manera es en tu país, Uruguay. ¿Cómo hacemos? ¿Qué está pasando? La política del siglo XXI, los políticos del siglo XXI, que tienen que administrar una nueva complejidad, en donde el Estado sigue siendo o debe estar organizado con mayor capacidad, con mayor eficacia, con mayor eficiencia para poder resolver una mayor problemática social. ¿Qué está pasando? Los partidos no fueron capaces de reclutar una nueva dirigencia política preparada. Como una vez te escuché decir, el futuro es de quien se prepara, no de quien espera. ¿Qué nos está pasando? Porque hay el Asia, el Pacífico, se traslada al Pacífico y el Pacífico tiene una fuerza para modernizarse. Daría la impresión que nosotros en la región, en muchos países, hemos implementado la democracia electoral, pero todavía no hemos sido capaces de poder llevar adelante procesos profundos de modernización. ¿Qué está fallando? Está fallando la sociedad civil, los grandes liderazgos políticos han desaparecido, la dirigencia política se ha deteriorado, los partidos han perdido su relevancia social. ¿Qué está pasando? Porque en última instancia es la política la encargada de tener que, de alguna manera, direccionar los procesos sociales, algo que creamos que todo sea resultado de una lógica espontánea. O sea, ¿qué está fallando en la región para que este clima de revueltas, el que gobierne, no enfrente la amenaza autoritaria, sino enfrente el problema del bloqueo de poderes, el problema de una suerte de anarquía, poliarquías que muchas veces cada uno ejerce el derecho a veto y no permiten la gobernabilidad? ¿Cómo superamos esta situación para poder administrar y llevar adelante el proceso de modernización económica y social? Bueno, yo diría que recetas no hay,
porque nunca hay recetas para el éxito asegurado. Pero sí tenemos un muestrario de recetas para el fracaso. Eso creo que es una muy buena experiencia que tenemos en la América Latina. Lo que está ocurriendo es, como decíamos hace un instante, fenómenos de insatisfacción colectiva propios de la sociedad contemporánea, como hemos señalado, de la sociedad del consumo, del contribuyente, del consumismo, de la inestabilidad del empleo, en fin, todos estos son factores incuestionables. Y una clase media que se ha crecido y que es una clase media mucho más grande en nuestra América Latina y que expresa temores. Cuando ve que se le mueve el piso, teme bajar. Y entonces, de ahí esos desasosiegos, de ahí esas incertidumbres y de ahí esa fragilidad de política que hemos hablado. Por eso, donde la institucionalidad se mantiene, cuidémosla. Y donde tenemos partidos políticos, cuidémoslo también. Tampoco le pidamos a la política la perfección, porque entendamos, no. La política de cada país es expresión de su sociedad. Hay una vieja frase que dice, bueno, cada país tiene el gobierno que se merece. Bueno, a veces puede ser injusta, pero en nuestra América Latina no lo es tanto. Ocurre todo el tiempo. Vemos a un ciudadano como descomprometido, ¿no? Que uno llega a un país y ya, fulano, qué barbaridad. Bueno, pues ustedes lo votaron. Bueno, sí, y lo reeligieron. Bueno, sí, entonces, ¿de qué estamos hablando? La democracia al final depende del ciudadano, depende de la racionalidad del ciudadano. Si vamos a ir a votar al primer demagogo que nos promete bajar los impuestos y subir los salarios en la tarde, la cosecha va a ser inevitablemente negativa. Y ese es el gran tema. El maestro Aristóteles, que tú conoces también, Carlos, bueno, ya hablaba de las formas puras y las formas impuras de los sistemas, ¿no? La aristocracia con la oligarquía, la monarquía con la tiranía y la democracia con la demagogia. Entonces, lo decía hace 25 siglos y hoy lo podemos decir también. Y en nuestra América Latina, yo digo que hay, sí como hay, cosas muy importantes, empresarios de vanguardia, empresarios jóvenes que se han metido en todo el tema nuevo, empresarios agrícolas que han hecho importantes transformaciones, empresarios industriales que han logrado superar el desafío enorme de una sociedad hoy postindustrial. Así como tenemos estos activos que los tenemos, los tiene el Paraguay, los tiene el Uruguay, los tiene así. También tenemos los pasivos propios de una América Latina que discute normalmente banalidades o que discute cosas del día a día. Si uno mira el debate y prende la tele, bueno, en pocos lugares voy a hablar de esta cosa que estamos hablando aquí. Que después de todo es de lo que depende el bienestar de la gente, es de lo que va a depender el empleo de la gente. Como decíamos al principio, el empleo va a depender de la inversión y la inversión va a venir donde haya agilidad, donde haya legalidad, donde haya previsibilidad económica, donde haya estabilidad política. Por eso es que es muy, muy importante, esa construcción. Y bueno, creo que en nuestros países el Paraguay ha hecho una gran construcción de legalidad, más allá del problema que ha vivido. Los conozco bien, los vivo bien, pero es muy importante eso. Y han sobrevivido sus partidos, cosa que también es importante. Hubo un momento de mucha dispersión, ahora han reaparecido mucho más formados y creo que eso es muy importante. Entonces, el tema es que hay que tratar de enriquecer el debate. Ha habido un factor también muy corrosivo en América Latina, que es la corrupción. La corrupción también ha generado mucho descrédito en la vida política y también creo que eso lo debemos asumir como un combate de toda la sociedad. Donde hay corrupción política, porque hay corrupción social. Porque detrás de un corrupto político hay un corruptor de la vida económica. De modo que ese es un
un combate también colectivo, también colectivo. Entonces, yo diría que así como tenemos estos factores a enfrentar, también tenemos muchas fortalezas hacia el futuro. Pero insisto en las palabras que dije al final, la educación, ahí nos estamos jugando el futuro. Tenemos que formar una juventud apta para estos tiempos, que no son los de mi generación, que no son los de tu generación, sino que son los de una generación que ha irrumpido ya con el mundo digital puesto. Una juventud que vive en el teléfono, porque ya no es que tiene un celular, viven adentro. Los muchachos viven adentro del celular. Bueno, entonces es preciso generar una educación para este tiempo. La transmisión de los valores adecuados. Es difícil, sí, lo ha sido siempre. No creamos que hubo siempre grandes paraísos. No, no. Siempre la democracia además tiene esta sensación constante de debate y de cierto desasosiego. Cuando hay dictaduras, no, pues nadie habla. Pero hoy solo la vida democrática y la sociedad abierta y la economía de mercado se han mostrado que son las únicas capaces de dar respuesta. Presidente, hoy en toda Latinoamérica tenemos mayoritariamente una clase política que se caracteriza por su populismo. Y ese populismo tiene efectos adversos sobre la economía, el clima de negocios, en fin, sobre la inversión. ¿Qué actitud usted sugeriría, como un gran conocedor de política, qué actitud debería asumir el sector privado, los empresarios, los gremios, ante este crecimiento del populismo que hoy genera trabas a la inversión? El sector empresarial tiene un compromiso muy importante, que es el mismo que tenemos quienes actuamos en la vida política, que es la defensa de la legalidad. Lo importante es que esos populismos no corrompan la vida económica, no corrompan la vida social, no corrompan la vida política, no abusen de su poder. Por eso es muy importante la independencia judicial, es muy importante la libertad de prensa. Son muy importantes gremiales como la de ustedes, como la Unión Industrial Paraguaya, para que estén en el debate. Hay que estar en la tele, hay que estar en las redes, hay que estar en los medios, para que la gente entienda que ese empleo que está precisando el trabajador modesto va a depender de todo esto y que no hay milagros. Bueno, por supuesto, milagreros salvacionistas han aparecido siempre y han construido tragedias. Los hemos vivido todos, ¿no? Y creo que así como un día esos populismos deslumbran, también luego decepcionan y también caen. O sea que esos populismos no son una condena fatídica, se agotan, salvo, vuelvo a decir, donde una institucionalidad débil no logra sostenerlo, que fue lo que pasó en Venezuela, por ejemplo. Pero no es lo que ha pasado en todos nuestros países. Hemos tenido fenómenos populistas, Uruguay quizás menos, pero todos hemos tenido fenómenos, pero al final la legalidad ha sido la que se ha impuesto y esas fantasías de paraísos prometidos se han caído. De modo que me parece que la gran contribución que tienen que hacer las gremiales empresariales es una contribución al diálogo, una defensa acérrima de la legalidad, de la independencia judicial, de la libertad de prensa y del debate. Hay que lograr que esto se traslade lo más posible, que no debatamos solo entre convencidos, sino que a su vez tratemos de llevar nuestras convicciones a quienes están
un poco ajenos a este debate y que miran el día a día. Pues naturalmente, ese hombre modesto, esa mujer modesta, que están viviendo la penuria del día, no están mirando esos otros fenómenos. Sin embargo, su vida depende de eso. Y hay que hacerle sentir que eso va a depender de su voto. Que su voto es elegir no al que promete más, sino al que logra más. Si un gobierno actúa razonablemente, bueno, sopórtelo, ayúdelo, dele continuidad. No le pida el milagro, porque la democracia no es una receta para la prosperidad. La democracia ni siquiera asegura el mejor gobierno. La democracia nos asegura que si tenemos un mal gobierno, lo podemos sacar por un método pacífico a través del voto. Eso es lo que nos asegura la democracia. Pero luego la buena política o la buena empresa son las que nos van a asegurar la prosperidad y el desarrollo. Y ese es el antídoto. Al fenómeno populista hay que oponerle la legalidad, la racionalidad. Presidente, abusando de tu tiempo, lo que te seguimos leyendo siempre, hemos visto que señalaste en varias ocasiones, bueno, a ver, el siglo XX definitivamente fue el siglo norteamericano, y en el siglo XXI hay todavía un liderazgo norteamericano, pero cuestionado por el ascenso económico, por sobre todas las cosas, de China continental. Te leí que decías que en lo tecnológico y en lo militar la presencia norteamericana por un tiempo todavía, digamos, el liderazgo americano no puede estar en tela de juicio porque la economía de China todavía está en pleno desenvolvimiento. En 10 años la economía de China tiene el tamaño de la economía norteamericana. Pero aquí hizo mucho ruido la decisión o la declaración del gobierno uruguayo, del presidente Lacalle Pou, en donde él decía que iba a dar inicio a unas negociaciones bilaterales con China continental, relaciones bilaterales para el logro de acuerdo que de alguna manera, así como lo que escuchamos nosotros, daría la apariencia, porque no conocemos a fondo la propuesta, ni tampoco la profundidad del diálogo, daría la impresión de que estaría riñendo con el Tratado de Asunción, con el Mercosur. ¿Tiene verdaderamente una economía como la uruguaya o la paraguaya, que son de alguna manera, no son iguales, pero son economías en términos de tamaño las más próximas? No es la argentina, no es la brasileña, que es el 75% de Mercosur. ¿Puede la economía uruguaya o la paraguaya, digamos, soportar, revertir el embate, la influencia, la potencia de una economía que produce toda escala? Te hablo de China continental, como también podemos hablar en un futuro inmediato de la India. ¿Cómo va esa negociación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo quedaría Uruguay en Mercosur? Hay que tener un Mercosur abierto, hay que tener un Mercosur de acuerdos bilaterales. ¿Será que la integración que inspiró la década del 90 está caduca y de nuevo vamos a los acuerdos bilaterales? ¿Cómo se plantea eso? Bueno, el tema da para otra conferencia entera, ¿no? ¿Verdad? Y otro diálogo entero. Pero, resumiendo, primera cosa, el Mercosur fue un gran sueño, digamos así, que tenía la Comunidad Europea como ejemplo. Imaginábamos que en el elan, en el espíritu de la restauración democrática de aquellos años, ¿no? 83 la Argentina con Alfonsín, 85 Brasil con Sarney, nosotros en Uruguay, 89 Chile, 89 Paraguay con el general Rodríguez, en fin, el sueño era llegar allá. Los primeros 8 años fueron fantásticos. Después una devaluación brasileña nos hizo tocar la realidad de la simetría que tiene el Mercosur. Entonces, a partir de allí empezaron dificultades. Y en los últimos 10 años o 15, los gobiernos Kirchner
incumplieron normas, generaron perturbaciones de mucho tipo, y el Mercosur se estancó, claramente se estancó, como proceso, como dinámica. O sea, en los últimos 10 años no podemos decir que el Mercosur ha mostrado realmente ha estado a la altura de las circunstancias. Segundo tema, el Mercosur nunca se imaginó como un sistema cerrado. Siempre dijimos, es un espacio económico mayor para tener mejor economía de escala y así poder mejor competir con el mundo. Es decir, que le llamábamos regionalismo abierto. Eso fue el origen y tiene que seguir siendo. Desgraciadamente a veces aparecen concepciones cerradas. Las concepciones cerradas simplemente nos van a empobrecer. No vamos a tener nuestra competitividad en el mundo. Tercera cosa, Uruguay que está reclamando. Uruguay está reclamando lo mismo que en su momento hizo para con México, que queríamos tener una relación más particular con México, porque veíamos que había para Uruguay cosas muy importantes en aquel momento, la industria láctea, por ejemplo, la industria textil en aquella época, y que no le iba a hacer daño ni a Brasil, ni le iba a hacer daño a Paraguay, ni a Argentina, y que en cambio nos iba a hacer mucho bien a nosotros. Y negociando logramos tener un acuerdo con México, que lo tenemos vigente aún. Cuarto, hoy, ¿por qué el Uruguay está planteando lo que está planteando? Lo que está diciendo es, queremos un Mercosur más abierto de ida, más abierto de vuelta. Insensatamente abierto, así discriminadamente abierto, no. Eso nunca se planteó así. Pero también, conservadoramente cerrado, simplemente vamos a administrar pobreza, pero no vamos a generar las nuevas riquezas. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Uruguay nuestro presidente planteó eso. Queremos negociar. Naturalmente, habló bilateralmente, lo cual es bastante discutible y lo entiendo, porque en el Mercosur está ocurriendo eso. Hoy mismo estaba acá en el Uruguay el canciller de Brasil, por ejemplo, conversando con otro gobierno. De modo que estamos tratando de sintonizar eso. Uruguay dijo, quiero tener a mayores aperturas comerciales. Y China respondió. La Comunidad Europea no ha respondido. Estamos hace 25 años discutiendo y no responde. Nosotros mismos firmamos allá en Madrid, delante de Chirac, delante de Kohl, delante de todo, el primer acuerdo con la Comunidad Europea. Ahora, la última negociación se firmó hace un año y no logramos avanzar. Bueno, entonces hemos propuesto eso. China nos responde que quiere abrir esa instancia. Naturalmente no podemos hablar de la ingenuidad de una economía mínima como el Uruguay, para abrir así a China. Pero está claro también que en todos nuestros países ya están invadidos de mercadería en China, ¿no? No es que nos va a ocurrir la invasión china, ya la tenemos. El tema es administrémosla y veamos cómo podemos abrir mejores espacios para comerciar con más garantías. Entonces, un tratado de libre comercio, imagínense, entre una economía para Uruguay y la chilena, no es decir, levanto la cortina, porque entonces esto sería una insensatez, pero sí abrir mayores espacios de libertad comercial. No nos podemos encerrar, no nos podemos abroquelar y decir acá no negociamos con nadie, porque eso simplemente nos va a atrasar. Entonces, esa es la visión. Hay que mirar para adelante, hay que mirar progresivamente y hay que generar competitividad, cada vez más competitividad. Y la competitividad, vuelvo a decir, es un factor complejo, que se hace de estabilidad política, se hace de una fiscalidad razonablemente manejada, que se habla de productividad en el empleo, se hace de capacidad empresarial. Así que bueno, es por aquí que vemos las cosas.
Y lo que creo que no nos podemos cerrar a entender que el mundo nos desafía. Y que así como hoy Estados Unidos ve su poderío amenazado o competido, también tenemos que entenderlo nosotros. Y abrir a entender. No a regalarnos, pero tampoco vuelvo a decir a ver cómo la caravana pasa y mirarla de lejos. Presidente, perdone que voy a ser un poco reiterativo sobre este punto. Que hace a la anunciada decisión del gobierno uruguayo, ¿verdad?, de establecer esas negociaciones bilaterales con la China continental, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos si realmente existe una convicción respecto a que dicho vínculo traerá o generará desarrollo industrial. Nos preguntamos si no considera que el colonialismo chino, porque nosotros definimos como un colonialismo, solo buscan materias primas y alimentos que generalmente son producidos por China, financiados por los chinos y todos para el mercado chino. Donde el ejemplo del mundo nos demuestra que precisamente no han generado empleos dignos de los países donde se han instalado. Y de hecho eso iba también sumado a la consulta, ¿verdad?, de cómo veía esa lucha por el liderazgo americano-chino, lo cual ya lo contestó. Pero nosotros vemos con preocupación, como usted dijo, competitividad es la suma de todas aquellas bondades y facilidades que el país otorgue, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si otorgamos beneficios y facilidades para que genere mano de obra formal o empleo, no precisamente a nuestros conciudadanos? Nosotros no vemos realmente como una ventaja comparativa ese tipo de apertura. Con eso absolutamente nos estamos especificando de que podría ser muy necesaria el abrir relaciones con otros países. Mira, yo lo que diría es que lo que no podemos es pensar que en la quietud, el conservadurismo, vamos a incorporarnos a un mundo que corre a velocidad de vértigo. Eso es clarísimo, ¿no? Le ha pasado a Europa y le está pasando a Estados Unidos, ¿no? Que siente que, pese a ser la primera potencia económica del mundo, la potencia militar del mundo, la primera potencia científica del mundo, siente que ve amenazado, digamos, ese predominio. Entonces, está claro que en el quietismo no vamos a crecer y vamos a dar las respuestas adecuadas. Segunda cosa, nosotros no pensamos que la panacea sea China. Es más, depender demasiado de China no es el ideal. Es más, para nosotros el comercio con China es muy importante, como lo es en la mayoría de los países latinoamericanos, pues donde no es el primero, es el segundo socio comercial, lo es en Argentina, lo es en Brasil. México es distinto porque tiene una relación diferente con Estados Unidos. Pero la presencia de China es incuestionable en nuestro mundo latinoamericano, absolutamente incuestionable. Por eso mismo tiene mucho de positivo en cuanto ha generado una competencia importante, y la competencia es buena, sino que también tiene mucho de peligroso en cuanto la dependencia sea excesiva. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es más, nosotros mismos le hemos planteado a nuestro gobierno que inicie conversaciones, no solo con China, que inicie con el Transpacífico, porque pensamos que ese conglomerado del Transpacífico, donde hay un liderazgo de Japón, no de China, sino de Japón y de Canadá y de otros países, nos puede dar de pronto respuestas adecuadas. Por eso nosotros le hemos planteado a nuestro gobierno eso, y lo ha entendido.
Es decir, el tema no es solo con China, el tema es abrirnos. Lo que está claro es que, y competir. Tenemos que competir como Mercosur necesariamente, y ese es el ideal. Ahora, lo que sí no vamos a poder competir si nos quedamos encerrados en un conservadurismo inviable simplemente. Ese es el gran punto. Así que el mundo actual no acepta eso, porque después queremos estar, si no estamos en el comercio mundial, tampoco vamos a estar en los bienes del desarrollo mundial. Pues después queremos tener el último antibiótico o el último tomógrafo, y eso solo es posible si estamos en un mundo realmente competitivo. Entonces ahí está el desafío. Vuelvo a decir, no es solo con China, tiene que ser con todos aquellos con los que se pueda. Para nosotros el ideal era una comunidad europea, lo hemos dicho, en todos los terrenos. Pero cada vez que vamos a firmar, aparece Francia o aparece Austria con sus temas agrícolas, por ejemplo, lo cual, bueno, no nos deja felices, ¿no? O últimamente se dice, no podemos firmar porque Brasil viola el medio ambiente en la Amazonia, lo cual tiene un aroma a pretexto muy importante. Nuestro sueño es la comunidad europea, y esa es nuestra gran frustración, que tenemos que salir a buscar otras cosas, pero las tenemos que salir a buscar, no tengan la menor duda. Bueno, para ir cerrando, presidente, agradecerte, y creo que toda la gente que presenció este conversatorio, que lo escuchó el presidente Sanguinetti, citando a los griegos, como él lo citó a Aristóteles, las formas puras e impuras del gobierno, solamente quiero decir lo siguiente: Sanguinetti hoy nos ha demostrado que la política no es solamente acción. La política es objeto de pensamiento para delinear el futuro y poder enfrentar la incertidumbre que tiene el futuro. Pero creo que hoy, en esa perspectiva de que la política es objeto de reflexión y no solamente de acción, el presidente Sanguinetti nos dejó una agenda, que creo que es una agenda transversal y es una agenda que tiene que estar presente en todas las políticas públicas. Nos advirtió de la obsolescencia de los puestos de trabajo. Nos advirtió de la vertiginosidad que hoy tienen los acontecimientos por la digitalización, por el mundo virtual, que muchas veces tiene una incidencia más importante de lo que nos imaginamos sobre el mundo real. Nos habló de la necesidad de la educación para poder enfrentar el futuro y no quedar rezagado como una región que solamente sea exportadora de materia prima o con relaciones laborales muy precarias. Nos advirtió el presidente Sanguinetti que la salud pública, el sistema de salud pública, llegó para quedarse como una necesidad que el Estado va a tener que acerar y robustecerla en cada periodo presidencial. El presidente Sanguinetti nos recordó cosas que aprendimos en la lección después de la década perdida. La macroeconomía es un valor per se por sí misma. No es un valor, pero es el medio, es el entorno dentro del cual se tiene que activar la economía. Nos señaló que el motor es la economía de mercado, pero hay una responsabilidad social por parte del Estado. Que toda aquella utopía que pretenda abolir el sector público o el Estado, o pierda muchas veces su tiempo en denostar a la política y no ofrecer algo desde la política, creo que es un esfuerzo estéril. Y nos dijo por sobre todas las cosas algo que viene de la tradición republicana de nuestros países. Recuperemos la institucionalidad, robustezcamos, fortalezcamos la institucionalidad. Y obviamente, como decían los griegos también, citándonos a Sanguinetti, la política debe ser permisiva y porosa a incorporar cada día más ética y racionalidad. En estas dos herramientas tan antiguas como la civilización de Occidente, que los griegos, ya sea Sócrates, la planteó, ética y racionalidad, discernimiento, se funda la conquista del futuro para nuestros países. Presidente, muchísimas gracias. El presidente de la institución se despide de vos.
Fue una gran clase. Bueno, en algún momento. Presidente, una gran clase. Les cuento que quedaron muchas. De bisabuelo y tengo un bisnieto paraguayo, en cualquier momento van a ver por ahí. No, le decía nomás que, sin ninguna duda, con la charla magistral quedaron muchas preguntas acá, así que vamos a abusar de su confianza, vamos a hacerles llegar porque hay preguntas muy interesantes. Es cierto, además de todo lo que dijo Carlos, quedaron otros legados, por ejemplo, que lo vemos pero no lo pensamos ordenadamente, como que lo de la legitimidad de origen, que no precisamente significa legitimidad de ejercicio, ¿verdad? Como decía el presidente, de lo que la inversión es el matrimonio con el país y hay que saber llevar ese matrimonio. Que la clave para los próximos años es la educación. Es la que va a sostener los valores republicanos. Sin ninguna duda, son pensamientos válidos, son pensamientos importantes y seguramente Carlos nos replanteará un poco toda nuestra conducta en adelante. Nos da a entender que estamos en el camino correcto con relación a ejercer, ocupar los espacios, buscando interceder positivamente en la generación de políticas públicas. No es fácil, pero no debemos dejar que la corriente nos lleve. Debemos remar contra la corriente. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá lo tengamos en breve acá por Paraguay. Muchas gracias. Importantes reflexiones, sin lugar a duda, en esta tarde-noche de lunes. Importante tema abordado por una gran personalidad. Realmente el agradecimiento especial también a don Enrique Duarte y a don Carlos Mateo Valmelli por esta brillante intervención y por supuesto a nuestro panelista el agradecimiento por compartir con nosotros tan importante reflexión, sus conocimientos y valoramos por supuesto ese tiempo que nos ha brindado para este ciclo de conferencias magistrales que vamos terminando. Pero antes quiero recordarles que en el marco de este ciclo de conferencias magistrales tenemos 2 temas más que vamos a ir abordando en 2 fechas siguientes que les quiero recordar y les quiero invitar a que se vayan registrando, que se vayan interiorizando sobre nuestros panelistas también de lujo que nos van a estar acompañando en las siguientes fechas. El próximo 20 de octubre con don Josep Piqué desde España y por supuesto también el 29 de octubre nuestro panel que estará a cargo de don Álvaro Uribe nos va a estar acompañando desde Colombia. Están cordialmente invitados a seguir este ciclo de conferencias que tiene 2 temas más para abordar. Vamos llegando entonces a la parte final de esta conferencia. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por mantenerse conectados. Recibimos muchas felicitaciones también de nuestros participantes. Seguimos aprendiendo sin lugar a dudas en este desafiante contexto, buscando el mejor camino para crecer y generar oportunidades, por supuesto, para todos nuestros compatriotas. Muchas gracias nuevamente a la Organización Internacional del Trabajo, también a la Fundación CEPROCAL por esta importante apuesta para el sector empresarial paraguayo y a todos ustedes por participar. Nos encontramos el próximo 20 de octubre. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.